Entonces, cuando hablamos de control fiscal, estamos hablando también de un control administrativo realizado no por la misma organización, sino realizado por organismos constitucional y legal. Son las actividades que realizan instituciones del control interno, le corresponde el sistema a la misma administración, mientras que cuando hablamos de control fiscal, hablamos de un control que debe ser ejercido solamente por aquellos órganos que tengan competencia constitucional y legal para ello, y lo que buscan es precisamente la revisión de esos sistemas de control interno para la corrección de la administración del patrimonio público. Su actividad debe estar enmarcada dentro del ordenamiento legal. Su objetivo es lo que llamábamos el fisco o el sector patrimonial del Estado. Su ejercicio está encomendado a órganos del Estado con competencias exclusivas para ello y deben tener competencia constitucional y legal. Básicamente lo que les dice, o sea, es un control que ya es ejercido por órganos creados por ley y que tienen esa competencia por constitución y por la ley. ¿Sí? La próxima lámina. Entonces, ¿qué es lo que viene a verificar el control fiscal? Va a verificar primero que nada la legalidad. O sea, que efectivamente la actuación realizada de órgano y ente sujeto a su control esté enmarcada dentro de la legalidad. El mérito, saber si efectivamente ese acto realizado por la administración cumplió con su objetivo. Y por último, la gestión, que es un híbrido de ambos, de la legalidad y del mérito, que se procura verificar el cumplimiento de la misión, los objetivos, los planes, los programas, las metas, y también medir la eficacia, la eficiencia, la economía, el impacto de la gestión pública. Entonces, cuando hablamos de gestión, hablamos de revisar la legalidad de la actuación, así como también el mérito, que efectivamente se haya cumplido con esos objetivos y con el menor costo para la administración. O sea, se habla de la eficiente inversión en recursos públicos. O sea, hablamos de la calidad y también de la eficiente ejecución de los recursos públicos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a clasificar el control? El control fiscal se clasifica según el objeto de control y según los órganos que ejercen ese control. Entonces, según el objeto del control, lo vamos a llamar numérico legal, o sea, estamos revisando los números, el presupuesto, si efectivamente está imputada la partida, si efectivamente la orden de pago salió cuando tenía que llegar, si se le pagó al que se le tenía que pagar, aquello que tiene que ser, que es numérico, y si efectivamente eso está enmarcado dentro de la legalidad. Y lo otro que se revisa es la gestión, que tiene que ver con el impacto en la solución de los problemas que han sido acometidos con esa inversión de esos recursos a los que le hacemos una revisión numérica, pero que efectivamente tienen que traducirse en mayor bienestar para la población. ¿Sí? Y según los órganos que lo ejercen, el control fiscal puede ser interno o puede ser externo. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de lo que es el control fiscal interno y el control fiscal externo. Hablemos primero del control fiscal interno, y el control fiscal interno lo ejerce las llamadas unidades de auditoría internas, que anteriormente se denominaban contralorías internas, pero que una vez que fue decidido por el órgano de control fiscal que la administración pública no podía, que la Contraloría, que no se le podía hacer un control previo, porque anteriormente cuando había un control interno, un controlador interno, entonces todas las actuaciones que se iban a llevar tenían que pasar por ese control. Entonces, si se iba a pagar la nómina, el contralor interno tenía que aprobarla. Si se tenía todo, ¿verdad? Y luego ese mismo contralor era el que iba a revisar si efectivamente los pagos se habían hecho como dice la norma. Entonces no tenía ningún sentido el control previo. Entonces le quitan el control previo a la Contraloría Interna. No es que lo eliminan. La gente dice, no, eliminaron el control previo. No, el control previo no está eliminado. De hecho, cuando les hablé del sistema de control interno, hablé de un control previo
y también uno posterior. Pero el control previo le corresponde a la administración, porque primero era ilógico que yo terminara revisando lo que yo mismo había aprobado, y segundo, también se convertía en un obstáculo para el normal funcionamiento de la administración. Entonces, ¿qué pasó? Las contralorías internas dejaron de llamarse de esa manera y se convirtieron en las unidades de auditoría interna, las cuales tienen el control posterior de las actividades realizadas por la administración. O sea, la administración pública ya no pregunta al contralor si puede pagar, bueno, es el deber ser, porque yo conozco lugares donde si el auditor es el que manda prácticamente, pero es una mala percepción de lo que es el auditor. Entonces, la unidad de auditoría interna es una unidad administrativa que se encuentra dentro del sistema de control interno de esa institución, pero que tiene una cierta autonomía para hacer seguimiento, revisión y fiscalización a las actuaciones de ese órgano ente al cual pertenece, de ese y no de otro, de ese, ¿verdad? Entonces, cada órgano ente tiene, dependiendo del órgano también de su capacidad y su tamaño, tiene su unidad de auditoría interna. Entonces, las unidades de auditoría interna, en el ámbito de sus competencias, realizan auditorías, inspecciones, fiscalizaciones y le hacen revisión al sistema de control interno de esa institución a la cual pertenecen. ¿Para qué? Para revisar la legalidad, la gestión y el mérito de la inversión de los recursos en esa unidad, en esa institución en particular, órgano o ente, ¿sí? Ese es el control fiscal interno. ¿Por qué se llama unidad de control interno? Porque es interna de la organización. Es interna de la organización, forma parte de la estructura del control interno de la organización, ¿sí? Es un órgano de control fiscal creado por la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Y el reglamento establece que a menos que el Contralor lo autorice, todos los órganos o entes de la administración pública deben tener una unidad de auditoría interna que estará adscrita a la máxima autoridad. Está adscrita a la máxima autoridad, sin embargo, tiene una autonomía para llevar a cabo las potestades que se le atribuyen a los órganos de control fiscal para hacer seguimiento. Por eso dice aquí, goza del mayor grado de independencia dentro de la organización. ¿Para qué? Para realizar las actuaciones de control que han sido encomendadas. Y la máxima autoridad está en la obligación de suministrarle a ese auditor interno, de suministrarle todo lo que necesite, material, personal, para que ejerza sus funciones de control y vigilancia y fiscalización. Eso nos dice el reglamento. El servicio, le llaman así, servicio de auditoría interna. Es un servicio, es la que va a prestar el servicio de auditoría interna en los términos establecidos en la ley, que abarca, como ya les dije, todas las actuaciones necesarias para hacer la revisión minuciosa del funcionamiento del sistema de control interno. En líneas generales, eso es lo que dice ese artículo. ¿Sí? Hacen exámenes, registros, investigaciones, todas las actuaciones que consideren necesarias para el cumplimiento de su misión. En cada órgano es la encargada de prestar servicio de auditoría que abarca la evaluación y el grado de cumplimiento de los sistemas de administración, de información gerencial, de todo el sistema de control interno. El servicio de auditoría interna. ¿Sí? ¿Cuáles son los supuestos de excepción? Bueno, cuando una institución es muy pequeña, que no tiene la capacidad para tener una unidad de auditoría interna, entonces una vez que ha sido autorizado por la máxima autoridad, o sea, el Contralor General de la República, que es el órgano rector del control fiscal, entonces el órgano de adscripción puede hacer el servicio de auditoría interna. Entonces, esos serían los supuestos de excepción donde las instituciones son tan pequeñas o no tienen suficiente presupuesto y entonces pudiera, con una autorización, el órgano de adscripción prestar, la unidad de auditoría interna del órgano de adscripción, prestar el servicio de auditoría a ese órgano ente en particular. Es un supuesto de excepción. ¿Sí? Entonces,
¿Cuáles son las características de la unidad de auditoría interna? Forma parte del Sistema Nacional de Control Fiscal, son funciones, y sus funciones están definidas en una ley, está inscrita en el sistema sistema de control interno de la organización a la que pertenece, su función es la de controlar, está escrita la máxima autoridad jerárquica a quien responde de sus actuaciones y está sujeta a las disposiciones de la ley orgánica de la Administración Financiera del Sector. Y tiene una superintendencia que ejerce sobre ella un control especializado del que hablábamos anteriormente, que es la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, la SUNAI. Y esa superintendencia es la que gira las instrucciones y es el órgano rector de todas las unidades de auditoría interna del país. Ahora bien, ese es el control interno, es la unidad de auditoría interna. Ahora tenemos el control externo, que básicamente es externo porque está fuera de la organización a la que va a controlar. La otra es interno porque está dentro de la organización. O sea, a veces yo le decía a un auditor interno, ¿y usted por qué es interno? Ay, no sé, porque la ley dice, ¿pero por qué? Bueno, es interno básicamente porque está dentro de la estructura organizativa y es externo porque está afuera. ¿Y por qué se llaman órganos de control fiscal externo? Porque son órganos de control que se encuentran fuera de la estructura organizativa de los órganos y entes que controlan. ¿Y qué tienen qué hacen? Vigilan, controlan y fiscalizan las operaciones de las entidades sujetas a su control, el cumplimiento legal, la medida en que se alcanzan las metas, la eficacia y la eficiencia de sus operaciones, el grado de observancia de las políticas, la exactitud de su información financiera y el sistema de control interno. Claro, esto es como repetitivo, pero si yo les digo que todos estos 5 anteriores son control interno, pues bueno, la última está de más. Al yo decir el evaluar el sistema de control interno y formular recomendaciones, ya ustedes saben que me estoy refiriendo a todos los demás. Sin embargo, pues es un poco reiterativo para que podamos tener claro de qué va el sistema de control interno. Entonces decíamos que los órganos de control fiscal externo, había uno por cada unidad, por cada entidad político-territorial, y ya hablábamos de la Contraloría General de la República, de la Contraloría Estatal y la Contraloría Municipal. En el caso del control fiscal externo, la Contraloría General de la República, el Contralor General de la República es designado por la Asamblea Nacional, evalúa el cumplimiento y resultados de las decisiones políticas de los órganos sujetos a su control, realiza las mismas funciones de inspección y fiscalización de la deuda pública, a diferencia de las Contralorías estatales y municipales, pues tiene esta competencia que tiene que ver con investigar las irregularidades contra el patrimonio público, los reparos y aplicar sanciones administrativas en lo que tiene que ver con la deuda pública. ¿Sí? Entonces, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República nos dice, en la lámina que sigue, nos dice cuáles son los órganos y entes sujetos al control de la Contraloría General de la República. Y nos dice en los primeros numerales que son los órganos y entes que incumben el ejercicio del poder público nacional, estatal y municipal. Y después empieza a definirlos, bueno, si ya hemos estudiado la teoría del órgano con el doctor Hugo Carmona, sabemos que aquí hay una redundancia, ¿no? Pues decimos los órganos y entes que ejercen el poder público nacional, estatal y municipal. Entonces después empieza los órganos y entes que cubren el ejercicio del poder público en los territorios, los institutos autónomos nacionales, estatales, distritales y municipales, pues de alguna manera ellos son órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del poder nacional, estatal o municipal, dependiendo en cuál nivel político territorial. Pero sin embargo, a pesar de eso, pues la ley los va discriminando poco a poco. En la próxima lámina podemos ver que se encuentran en el numeral 7, el Banco Central de Venezuela, las universidades públicas, las demás personas de derecho público, nacionales, estatales y distritales. Bueno, nos habla también de las sociedades de cualquier naturaleza a la que tengan participación en su capital social, fundaciones y las asociaciones civiles y demás instituciones creadas con fondos públicos, cuando esa inversión hecha por el Estado supere el 50% de su presupuesto. Igual sucede con las sociedades mercantiles cuando el capital sea superior al que sea el 50%. En los siguientes numerales nos habla de las personas naturales o jurídicas que sean contribuyentes o responsables de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico Tributario, que negocien o celebren operaciones con cualquiera de los organismos o entidades mencionadas en los numerales anteriores. O sea,
que aquí ya nos están hablando de personas naturales que celebren operaciones de cualquier naturaleza, o sea, que cualquier persona pudiera estar bajo la aplicación de esta norma cuando reciban aportes, subsidios o transferencias o incentivos fiscales o cualquier forma intervenga en la administración o manejo de los recursos públicos. Este numeral sí es bien interesante porque aquí incorpora pues a las personas que están sujetas al control de la Contraloría General de la República, aquellas personas que reciben subsidios, otro tipo de transferencias, aportes, incentivos. Y aquí donde se empezó a hablar de los subsidios, cuando eran los subsidios al transporte, se hablaba también de las transferencias o incentivos o las transferencias que se hacían a los consejos comunales, y empezó entonces a crearse, pues, a identificarse a las personas naturales concretas a las cuales les aplica la ley orgánica de la Contraloría General de la República. Y hay que tener muy presente que, pues, donde exista inversión de recursos públicos, pues allí estará el máximo órgano de control que básicamente, como les dije en un principio, tiene como principal objetivo el hacer seguimiento a la inversión y la correcta inversión de los servicios públicos, de los recursos públicos, perdón. ¿Okay? Entonces, fíjense que también pueden ser personas naturales, siempre y cuando, de alguna manera, tengan, y la misma ley lo dice, pueden ser ad honorem, puede ser que reciban alguna contraprestación por eso, pero si tienen contacto con el recurso público o con dineros que vayan dirigidos a ejecutar políticas públicas, entonces están sujetos al control y la fiscalización, al seguimiento de la Contraloría. ¿Sí? Ok, muy bien. Esa sería entonces la Contraloría General de la República. Luego tenemos a la Contraloría de los Estados. La CGR no es su órgano jerárquico, pero sí es el rector el que coordina y dicta los lineamientos, las normas y las políticas. Se supone que la Contraloría de los Estados es autónomo e independiente y tiene como principal objetivo el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos y gastos y bienes estadales, el presupuesto y los recursos que maneja el Estado. Sin menoscabo del alcance de las funciones de CGR, que como les dije al principio, la Contraloría General de la República tiene competencia en los 3 niveles políticos territoriales para hacer este control y esta vigilancia. Entonces hablamos de la Contraloría de los Estados. Tiene un fundamento constitucional. ¿Sí? Después tenemos la Contraloría de los municipios. Igualmente, la CGR coordina alineamientos de las normas y políticas. Es el máximo órgano contralor en la cúspide del Sistema Nacional de Control Fiscal, y la Contraloría de los Municipios es autónoma e independiente, que quiere decir que no existe una relación de jerarquía entre la Contraloría Estatal y la municipal. Ese también es un error que se comete de pensar que el Contralor del Estado es el superior jerárquico del Contralor Municipal. Ellos son autónomos, son independientes, creados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y tienen como finalidad el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos y bienes municipales. Ahí hay un error. De gastos y bienes municipales, sin menoscabo del alcance de las funciones de la CGR, que como les dije, tiene competencia en los 3 niveles políticos territoriales. Entonces, la Contraloría de los Municipios hace control a los ingresos y gastos del municipio. Es el control fiscal externo de ese municipio. ¿Sí? ¿Cómo se designan los contralores? ¿O cuál es el deber ser de la designación de un contralor? Con excepción del Contralor General de la República, que como les dije anteriormente, es electo por la Asamblea Nacional, los contralores los titulares de los órganos de control fiscal serán designados mediante concurso público organizado y celebrado de conformidad con la reglamentación dictada a los efectos por el Contralor General de la República. Con excepción del Contralor General de la República, todos los titulares de los órganos de control fiscal de los entes y organismos duran 5 años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos mediante concurso público por una sola vez. Eso es básicamente lo que tiene que ver con el control fiscal externo, desde el punto de vista de quiénes son los que ostentan, de cuáles son las funciones de la organización. Ahora bien, la destitución o la remoción de esos funcionarios.
Para la remoción o destitución de los titulares de los órganos de control fiscal designados mediante concurso, se requiere primero la autorización previa del Contralor General de la República, para cuyo otorgamiento debe mediar solicitud y formal motivada de la autoridad competente requiriendo la autorización. En el supuesto de que la autoridad competente sea una junta directiva o un órgano similar, debe acompañarse del acta que conste haber acordado efectuar la solicitud en referencia. Sin embargo, tratándose de un concurso público, pues lógicamente que aparte de la autorización de la autoridad competente, digo, perdón, de la autorización previa al Contralor, debe realizarse el procedimiento que lleve a cabo, el procedimiento previo que le respete su derecho a